Amigos y amigas, soy el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz Céspedes. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de 15 minutos de cultura. Y en esta oportunidad entrevistaremos a Catalina Mura Saldivia, psicóloga clínica de adultos. Bienvenida Catalina Mura a 15 minutos de cultura. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegro. ¿Desde qué lugar nos estás hablando del mundo online? Les hablo desde mi consulta en Las Condes, desde la mismísima consulta donde atiendo. Catalina, entremos en materia. Para todos los Súper. radios escuchas y que quizás nos puedas apoyar, orientar con respecto a lo que está en boga hoy, que es con respecto a la psiquis clínica de los Ujú. adultos. ¿Cómo se ha enfrentado el adulto que te visita en tu clínica en estos tiempos de pandemia, a diferencia de lo que fue anteriormente a todo este proceso? Bueno, ha habido de todo, de todo. Yo me imaginaba, me creo que igual que todos, que una vez que terminara este confinamiento o en la misma pandemia, cuando estábamos en el pic, iban a brotar más temas en torno a la misma pandemia, que iban a ser, por ejemplo, crisis de ansiedad, crisis de pánico, no sé si han escuchado de eso, este miedo a salir, cosa que se ha dado un buen porcentaje de personas que se atienden por esto, pero a mí me sorprendió también que la pandemia y el estar recluido en nuestras casas ha dado espacio a que las personas también se pongan a plantear otros temas, que les dé espacio, ahora que no, por ejemplo, no hay que, los que están en teletrabajo o todo esto que no hemos tenido que modificar a la modalidad online, eh, le ha dado espacio a mucha gente para plantearse cosas y empezar a pensar temáticas que en su vida diaria y en la rutina de subirme al metro, a la micro, lo rápido que se vuelve como la vida, no habían tenido ánimo de pensar, no habían tenido tiempo para pensarlo. Entonces, por ejemplo, surgen temáticas de autoestima que venían arrastrándose mucho tiempo, o que la ansiedad tiene que ver con las relaciones en la familia, ahora que tienen que convivir juntos y que antes no se habían presentado, versus que yo me imaginaba que muchas consultas iban a ser como por este síndrome de la cabaña, no sé si lo han escuchado, que es como después de haber estado mucho tiempo confinados empieza a dar miedo salir. Así es. Bueno, yo podría decir que yo vivo en una cabaña y tengo miedo a ¿Ya? salir y Ujú. quiero salir cuando esté la vacuna. ¿Por qué Claro, se genera todo este proceso? ¿Es por la permanencia de tiempo que uno está encerrado? sí, definitivamente fue la permanencia de tiempo y porque el síndrome de la cabaña, como te comentaba, se da porque en el fondo uno ve una amenaza real afuera. No es como cuando de repente, no sé, hay gente que le da miedo, no sé si has escuchado esto como de la agorafobia, que les da miedo salir simplemente porque va a haber mucha gente, porque les puede dar una crisis de pánico, pero en realidad no es como un miedo de que concretamente te puede pasar algo, versus ahora en la pandemia, que tenemos miedo a contagiarnos, a problemas de salud, a que contagiemos a nuestros seres queridos, empieza a generarse eso, y con eso mismo parte la ansiedad, que es esta mirada hacia el futuro de forma catastrófica, como que creo que el futuro algo malo va a pasar, independiente de lo que sea. Entonces, el estar encerrados y con una pandemia en el exterior genera una ansiedad súper alta, lo que provoca que al final no queramos salir por ningún motivo, así como que nos da mucho miedo. Ahora te quiero llevar a, a la otra cara de la moneda. Una persona Ujú. que ha desarrollado este síndrome de la cabaña, por supuesto, quizás generando en la imaginación del colectivo, donde quizás muchos nos sentimos en el síndrome de la cabaña, pero no hemos sido Sí. diagnosticados por un psicólogo, o en este caso en una psicóloga. Ujú. eh, Cuando se vuelva este retorno que es gradual, ya sea desde el mundo escolar, pero también desde el mundo de la viabilidad, sea comercial, sea laboral, sea universitaria, entre otras, ¿cómo nos va a afectar el hecho de quizás de estar 6, 7 meses confinados a esta etapa de apertura? ¿Tú te refieres como en un ámbito social? ¿Cómo nos va a afectar como sociedad? Exacto. ¿Sí? ¿Qué logras Bueno, proyectar o visualizar?
yo creo que va a tener varias aristas, principalmente porque vamos a ser sí o sí más cautelosos a la hora de salir. Hemos ido todo, yo creo que todos lo vemos, hemos ido adaptándonos un poco a esta pandemia, esto de las mascarillas, del alcohol gel, de la distancia social. Eso produce sí o sí un cambio en nuestros hábitos y por lo tanto es un cambio en la forma en la que pensamos, en la que sentimos a la hora de salir a la calle, ¿no? Como de, por ejemplo, en las universidades, los universitarios tienen que tener este espacio entre puestos, o las personas, ahora que vamos a un restaurante, por ejemplo, la distancia entre mesas, se han tomado como varias precauciones al respecto. Y esto sí o sí tiene una repercusión. Yo creo que vamos a generar en un comienzo un poco más de estrés. Yo creo que va a generar un poco más de estrés porque la pandemia en sí genera estrés. O sea, tener que hacer filas más largas, tener que todo se vuelve menos dinámico, menos rápido. Yo creo que sí o sí va a haber, en el fondo, en la vuelta a la normalidad, en esta nueva normalidad, entre comillas, ahora que están saliendo ciertas comunas en la fase 3, la fase 4, yo me imagino, hipotetizo, es una hipótesis mía, que los niveles de estrés van a aumentar un rato, hasta que en algún punto ya se empiece como a equilibrar el tema. Empecemos de a poquito, a medida que vayamos saliendo, el síndrome de la cabaña va a ir disminuyendo también, porque la forma de disminuir el síndrome de la cabaña es ir como de a poco exponiéndome a las salidas. Por ejemplo, si tengo miedo de salir a cualquier lado, primero voy a salir al kiosco de la esquina y voy a comprar pan, lo máximo que voy a salir. Después voy a ir un poco más lejos y voy a, no sé, andar en auto. Y de esa forma va disminuyendo los síntomas. Entonces, de la misma forma me imagino que va a actuar la sociedad como en general, todos. Catalina, y dentro quizás de algunos de tus pacientes, no sé, me imagino de cómo se han sentido los adultos o adultas con respecto de vivir con niños tanto tiempo y en un mismo espacio y que no pueden delegarlo a los colegios, las escuelas. ¿Cómo es para los adultos aquella funcionalidad que genera disfunción dentro de lo que son los consensos familiares, etcétera? O sea, yo creo que en un comienzo de la pandemia más que ahora ya se están adaptando cada vez más, pero al comienzo de la pandemia yo creo que era un gran tema, particularmente em, no, para todas las personas que no eran dueños de casa, que no estaban en sus casas todos los días, sino que empiezan a teletrabajar y tener que convivir con que ya no hay colegio, ya no hay jardín, por lo tanto tienen que ocuparse del niño 24/7, generó un nivel de estrés súper importante en los padres y madres, como particularmente en las madres, desde mi punto de vista, que son las que como que se empiezan a ocupar de nuevo, que habían estado en el mundo laboral y vuelven de nuevo a la casa a ocuparse de los niños. O sea, un estrés bien, bien fuerte. Pero que luego de que piden ayuda, luego de que piden ayuda a sus mismas empresas, que les den ciertos espacios, se va regulando de a poco. Y también, súper importante, yo creo que es la red que tienen los papás, la red, los abuelos, los amigos, con quien dejarlo un rato, ha sido fundamental. Pero lamentablemente, como todos sabemos, no todos contamos con esta red. Por lo tanto, yo creo que también ahí se dejó, es como un vacío, algo de que ocuparse de parte del sistema, de cómo podemos apoyar a estos papás que tienen a los niños en la casa y que necesitan trabajar y que no pueden cocinar, lavar, estar pendiente de ellos, jugar, hacerle... Yo creo que nació mucha culpa también de los papás. Yo también escuché mucho eso, mucha culpa, porque no pueden estar pendientes de estimularlo, lo que necesitan ser estimulados estos niños, estar pendientes para sus tareas, acompañarlos en las clases, porque es imposible. Así es, ¿no? Y dentro de lo que es el mundo de la educación se logran visualizar mediante correos situaciones variadas de cómo están enfrentando el mundo del estudiante o de la estudiante y también el mundo del adulto, que son dos mundos que se juntan y que tienen que convivir en este tiempo. Y hay Catalina, poco apoyo. Ujú. así es. Y bueno, y lo importante de ir generando estas redes, de intentar de ir conviviendo, tíos, hermanos, primos, Sí, amigos, etcétera. sí, Ahora sí, ojalá te cumplan quiero con esa llevar red. a otra mirada. El 18 de octubre, el estallido social o rebelión social, de acuerdo a la interpretación, nos golpeó fuerte.
¿sí? Sí, Y después nos golpea más fuerte también lo que está sucediendo con la pandemia. Con respecto a estos dos golpes, ¿cómo visualizas tú la mente del adulto? ¿Cómo podemos sobrellevar estas dos esencias que son quizás anexas o exteriores a nuestra cotidianidad? claro, yo creo que, bueno, como te contaba antes, lo mismo, se viene un periodo complejo, bueno, particularmente porque ahora también vienen las fechas como Navidad, Año Nuevo, que también son fechas súper importantes y que marcan en esta psiquis de los adultos y de las personas, más que venimos con un periodo bien estresante, lo que me decías tú, esto del estallido social, que independiente que, en mi opinión personal, era necesario. Después nos golpea fuerte la pandemia, donde nos tenemos que ver confinados todos, estar encerrados en nuestras casas, es algo súper poco humano la poca convivencia con los otros, ¿no? Como que no tiende a ser normal. Entonces, hemos tenido que sufrir muchos periodos de adaptabilidad, lo que, por lo general, genera un trastorno adaptativo, que son sintomatologías ansiosas y depresivas. ¿Cachai? Entonces, probablemente, me imagino yo, que dentro de esta adaptación a estos cambios tan fuertes que hemos tenido que vivir, van a surgir más síntomas, más síntomas depresivos, más síntomas ansiosos. Con esto me refiero a bajo ánimo, poca energía, cansancio. En cuanto a la ansiedad, esto que te decía yo de estar súper pendiente que en el futuro va a pasar algo malo, estar hiper preocupado. Eh, Probablemente ese va a ser como la tónica, creo yo, de algunos meses, hasta cuando ya esto se estabilice. Y en general, lo que te decía yo del trastorno adaptativo son alrededor de 6 meses, por lo menos, desde que parto con los síntomas, hasta sentirme un poco más tranquilo y adaptarme a la nueva situación. Ahora, para ir quizás de ahí cerrando esta Ujú. conversación, este diálogo, ¿tú qué le recomiendas a todos los adultos, radio escuchas de 15 minutos de cultura, con respecto a lo que se avecina en este 2021? Una incertidumbre quizás un tanto negativa, dada las miradas de Europa, de acuerdo a que vuelven a reconfinarse nuevamente, lo mismo está pasando en Asia. Eh, Claro. ¿Qué- ¿Cuáles son los consejos que pueden ser positivos para salir del síndrome de la cabaña, para no entrar en trastornos o, si bien digo, eh, conceptos depresivos que cuando Sí, se nos claro, como empezar restringen el las proceso. actividades? ¿Cuáles serían Ujú. esos consejos claves para no tener miedo de este 2021? Mira, en cuanto a salud mental y en cuanto a resguardar nuestro bienestar psicológico, yo creo que, bueno, si se ha mantenido sintomatología durante mucho tiempo, sí o sí, siempre voy a recomendar ir a terapia, pedir ayuda de profesionales, pero en el caso de que, como sabemos, la salud mental en nuestro país no es algo muy asequible para todos, creo que es súper importante enfocarnos en arraigarnos al presente. Como te decía yo, van a haber mucha sintomatología ansiosa, lo que te mantiene en el futuro, te mantiene o en el pasado. Muchas veces la depresión también te mantiene en el pasado, en esta culpa. Lo importante es arraigarnos en el presente y saber y dejar de intentar controlar, fluir un poco en este presente. Para eso, yo siempre recomiendo, bueno, lo que está más comprobado científicamente que funciona es la meditación, independiente de la que uno tome y la línea que quiera seguir, si es mindfulness o estas meditaciones guiadas, están hiper asequibles en YouTube, pueden buscar todas las que quieran, un ratito al día, no tiene que ser una hora así a los monjes tibetanos, estar todo el rato, no, pero sí 5 minutos, darnos 5 minutos para esta meditación y siempre, 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 siempre mantener por lo menos una instancia en el día donde hagan algo para ustedes mismos. Ya sea, no sé, me tomé un café rico, me comí algo que me gustaba, vi un capítulo de una serie, pero hice deporte, por ejemplo, pero siempre una hora por lo menos de un espacio para mí, haciendo cosas que me agradan, que no tienen que ver con que estoy trabajando para otro o haciendo cosas para otro, no, que sea exclusivamente para mí. Y también, así como lo básico, mantenernos activos, porque el deporte o la actividad física en general la gente tiene que saber y recordar que es un antidepresivo natural. Hace el mismo efecto que un antidepresivo si lo mantenemos constante. Muy interesante.
Sí. Estimada Catalina Mura, psicóloga clínica de adultos, bueno, 15 Ujú. minutos de cultura, estamos finalizando nuestro programa. Palabras finales a todos los radioescuchas desde Chile al mundo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a ti Francisco por invitarme. Estuvo, qué bueno que hayan estos espacios, que la gente se informe un poco más y que pueda como acudir a profesionales, que demos información fidedigna donde ellos puedan apoyarse para hacer un poco más ameno todo este proceso que es complejo. Así es. Catalina, te agradecemos la invitación. Bueno, y nosotros nos estamos despidiendo y nos estamos viendo en un próximo capítulo más de 15 minutos de cultura. Un abrazo, muchas gracias, nos vemos. Muy